La regulación de nuestra glicemia, la regulación de nuestra concentración de glucosa en sangre, está dada principalmente, si hablamos del rol de hormonas, hay que señalar, está dada principalmente por dos hormonas que son antagónicas y de origen pancreático. Me refiero a la insulina y el glucagón, ¿no? Ya creo que hemos hablado antes de que cómo vamos a recordar a la insulina como la hormona de la saciedad, muy bien, y al glucagón como la hormona de la escasez. Cuando recordemos al glucagón, también asociémoslo con adrenalina y noradrenalina, porque cumplen funciones parecidas esos tres, así que ese paquete va casi en conjunto, ¿ya? Mientras que insulina sí, me la ponen aparte porque es antagónica a la acción de estas otras hormonas. El páncreas y el hígado van a trabajar, hablando de órganos, como sensores de los niveles de glucosa en sangre. O sea, son ellos los que van a encargarse de decirle a nuestro cuerpo, estamos bien con la dotación de carbohidratos que estamos obteniendo de la dieta, o decirle, no, estamos mal, hay que tomar medidas de emergencia para solucionar este problema, ¿no? Hay que regular esto, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos en esta imagen dos situaciones diferentes. Cuando a nivel sanguíneo encontramos baja cantidad de glucosa, mientras que a la derecha, cuando a nivel sanguíneo más bien encontramos alto nivel de glucosa, ¿no? Como por ejemplo en las horas que nos acabamos de alimentar, ¿no? Cuando hay alto nivel de glucosa, entonces la GLUT2, que se encuentra, ¿a qué nivel se encontraba la GLUT2? Le dije, memorícese la 1, la 2 y la 4. ¿Dónde se encontraba la GLUT2? En páncreas y en hígado, ¿no es cierto? Entonces, ahora que estamos viendo el páncreas, ya nos estamos haciendo la idea de que ahí la GLUT2 va a actuar como sensor, y al ingresar bastante glucosa a nuestro páncreas, este páncreas va a utilizar esa glucosa, la va a mandar hacia su destino aeróbico, que es el destino habitual, va a darse pues el proceso respiratorio y consecuencia de eso los niveles de ATP van a subir. Cuando la relación ATP cociente también, cuando la relación ATP-ADP es alta, quiere decir que hay más ATP que ADP, se entiende como que estamos bien a nivel energéticamente hablando, ¿no es cierto? Porque por algo hay alto nivel de ATP. Entonces, inmediatamente lo que va a suceder es que se van a cerrar los canales de potasio, y esto va a generar que haya una despolarización de la membrana, y esto a su vez va a generar que haya apertura de los canales de calcio. La elevación de los niveles de calcio se va a entender como una señal que en este caso va a estimular a las células beta pancreáticas a que sinteticen insulina en alta cantidad. Es así entonces que el páncreas, bajo esta situación de elevada cantidad de glucosa en sangre, se ve estimulado a sintetizar mayor cantidad de insulina en lugar de glucagón, ¿no? Esta insulina, en elevada cantidad, va a llegar liberada hacia la sangre, va a llegar a nuestros diversos tejidos y especialmente va a tener una acción sobre qué GLUT sabíamos que actuaba esa insulina, sobre la GLUT4 que se encuentra a nivel de los adipocitos y a nivel muscular, haciendo entonces que estos adipocitos, como ustedes ven aquí por ejemplo, empiecen a captar esa glucosa que está entrando en buena cantidad, y en primer lugar ingresa en alta cantidad gracias a la GLUT4 y comienza a utilizarse para guardar también un poco de la energía que estamos captando en la forma de ácidos grasos, ¿no? Y se va a ir favoreciendo la formación de triglicéridos que se van a guardar allí, ¿no? Muy bien, entonces estas células grasas toman la glucosa de esta circulación y comienzan a utilizarla para los fines en los que normalmente trabajan estas células, haciendo entonces que los niveles de glucosa vuelvan a la normalidad, ¿no? Después de un momento en que ha habido una buena llegada de glucosas por la dieta. Veamos
la situación contraria, cuando más bien el páncreas sensa una entrada baja de glucosa desde la circulación, entiende entonces que estamos por debajo de los niveles normales y más bien se estimula lo que serán sus células alfa pancreáticas, las cuales sintetizarán glucagón, se liberará este glucagón a la circulación y este glucagón va a terminar generando que los niveles de glucosa nuevamente se eleven. ¿Cómo así? Porque va a mandarse señales al hígado para que se active la glucogenólisis, ¿no? Es decir, las reservas de glucógeno que se almacenaban aquí empiecen a romperse esos glucógenos, se liberen esas glucosas y me restablezca la normalidad las concentraciones de glucosa en sangre. Qué interesante cómo trabaja entonces nuestro páncreas y nuestro hígado manteniendo esa glicemia, ¿no? durante el día. Esto está trabajando todos los días de nuestra vida, jóvenes, para mantener nuestra glicemia. Aquí vemos cómo son las fluctuaciones entonces de estas hormonas antagónicas durante el día. Como ustedes ven, podemos ver picos y bajadas, ¿no? Un resultado de subidas y bajadas de una curva que nos señala de que en las horas en que hemos ingerido los alimentos encontramos, como ustedes ven, los picos más altos de insulina. En cambio, en las horas en que no recibimos alimento, glucagón es quien va a estar liberándose, ¿no? Lo contrario. Gracias a la acción pancreática, entonces, ¿no? Esa fluctuación de estas dos hormonas durante el día. Empezamos viendo lo que es la glucogenólisis. ¿Qué vía es esta? ¿La de síntesis o la de degradación? La de degradación, su nombre nos dice, ¿no? Glucógeno-lisis, ¿no? Rompimiento. Entonces, como ustedes pueden ver, a grosso modo, porque acá estamos iniciando con una diapositiva muy genérica, estamos viendo que las unidades de glucosa desde el glucógeno van a salir, pero no van a salir tal cual, ¿no es cierto? ¿Cómo salen? Fosforiladas, ¿no? Salen como unidades de glucosa 1-fosfato. ¿Por qué salen así? Porque la enzima que va a actuar acá es la glucógeno fosforilasa. Ya su nombre me está diciendo qué tipo de enzima es. Es una fosforilasa. No sé si ya habíamos conversado, sí, en el tema de nutrición, ¿no? Hicimos la aclaración de qué se encarga una fosforilasa y cuál sería su enzima antagónica. La fosforilasa añade fosfato. ¿Cuál era la que quitaba? Fosfatasa, muy bien. Entonces, si esta es una fosforilasa, es que esta enzima, para poder arrancar la glucosa de la estructura del glucógeno, lo hace pero añadiéndole fosfato. De tal manera que vemos que el producto de su reacción es una glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato no nos gusta mucho porque no es un intermediario muy común. ¿En qué forma sería más común y que me podría servir hasta para otras vías metabólicas si no fuera 1-fosfato, si también fuera 6-fosfato, ¿no? Como por ejemplo el intermediario que hemos visto en la glucólisis, en la vía de las pentosas fosfato, ¿no es cierto? Así que esto por acción de una glutasa, fosfolipoglucasa, le cambia la posición del fosfato y la convierte en una glucosa 6-fosfato, ¿sí? A continuación, esta glucosa 6-fosfato, yo necesito que pierda el fosfato porque de por sí la glucosa tenía problemas para atravesar membranas, ¿no es cierto? Si yo la quiero enviar hacia la sangre, tengo que pensar que tengo que hacerla atravesar membranas, ¿no? De las células que están en el camino, del vaso sanguíneo, de la salida del hígado. Entonces, lógicamente, necesitamos quitarle ese fosfato porque me da mayor problema aún el fosfato, confiriéndole una carga, ¿no? Peor aún. Así que aquí va a venir a actuar otra enzima necesaria, pero que solamente se encuentra a nivel del hígado, que es la glucosa 6-fosfatasa. Ah, ya, fosfatasa, me dicen ustedes, claro, o sea que le iba a quitar fosfato, ¿no es cierto? Esta glucosa 6-fosfatasa se encuentra a nivel del retículo endoplasmático liso. Por eso cuando estudiamos al liso les dije, las funciones, recuerden que es
tiene esta enzima que era necesaria para la glucogenólisis y también es necesaria para la gluconeogénesis. Trabaja en las dos vías y dos vías que son súper importantes, ¿no? Por eso que ya se las introduje en esa clase. Y ahora la tenemos que recordar, ¿sí? Pero lamentablemente se encuentra en el retículo endoplasmático del hígado, mas no se encuentra en el retículo endoplasmático del músculo, que ya está especializado para otras funciones. Por lo tanto, la vía de degradación del glucógeno a este respecto en el músculo solamente llega hasta aquí. Y como llega hasta glucosa sin fosfato, esta glucosa no se puede sacar. Así que, ¿qué hace el músculo ya que no la puede sacar? Pues me la utilizo yo, dirán, ¿no? Y la comienza a enviar hacia sus vías donde la va a poder emplear, como por ejemplo hacia la vía glicolítica, ¿no? Y sacar la energía que necesita frente a esta situación, ¿sí? Pero hay que aclarar algo. La glucógeno fosforilasa, que aquí me la están abreviando como simplemente fosforilasa, que la ven en su estado A activo, y en cambio en la forma B sería su forma inactiva, solamente puede romper los enlaces mayoritarios. Por algo empezamos con ella. O sea, ¿qué enlaces será lo que puede romper? Los alfa 1 4. Esta enzima no puede romper los otros enlaces especiales de las ramas. O sea, no puede romper los enlaces alfa 1 6. Para poder romper los enlaces alfa 1 6 y por lo tanto poder romper toditito el glucógeno, porque cada nada encuentro ramas, ¿no? Y si voy a tener problemas en esta rama, pues no voy a poder liberar las siguientes unidades de glucosa que hay. Necesitamos de otra enzima. Esa enzima se conoce como enzima desramificante, la cual se puede romper estos alfa 1 6. Su nombre más largo de esta enzima desramificante es la amilo alfa 1 6 glicosidasa. Es una enzima que en realidad tiene una doble acción. Tiene acción transferasa y tiene acción glicosidasa. O sea, por transferasa entiendo que va a poder transferir algo. Ahorita vamos a ver qué transfiere. Y por glicosidasa, que puede romper esos alfa 1 6, ¿no? Que era lo que esperábamos, siendo la desramificante. Ahorita vamos a ver su función. En esta diapositiva podemos aprovechar en también ver cómo otra hormona, ¿no? Adrenalina, por ejemplo, puede favorecer los cambios de actividad de la fosforilasa, ¿no? De esta glucógeno fosforilasa. Elevadas concentraciones de adrenalina van a estimular a la fosforilación de la glucógeno fosforilasa. Y esta fosforilación es lo que genera su activación. Cuando la glucógeno fosforilasa pierde el fosfato, pasa a su estado inactivo. En cambio, cuando tiene fosfato, sí está activo. Lo contrario vamos a ver con respecto a la primera enzima de la vía antagónica, la glucógenosintasa. Esa enzima, más bien, cuando gana fosfato, se inactiva y cuando lo pierde, se activa. Lo cual es conveniente, ¿no? Porque si son las enzimas de vías antagónicas, la señal de fosforilación que va a llegar a la célula en un momento en que se requiera romper glucógeno, está bien que me bloquee la vía antagónica, porque ¿qué sería que yo rompa glucógeno y que inmediatamente se vuelva a reensamblar? O sea, que las dos vías estén activas. No tendría liberación neta de glucosa, ¿no es cierto? Así que miren cómo trabaja nuestro cuerpo tan inteligentemente que la misma señal química, fosforilación, que va a generar, por ejemplo, la llegada de adrenalina, como también genera noradrenalina y como también genera glucagón, me genera fosforilaciones que por un lado me va a activar la vía de degradación del glucógeno, actuando sobre su enzima reguladora, y por la vía antagónica me va a hacer lo contrario, ¿no? Ya nosotros en clase de comunicación celular, ¿se acuerdan? Del ciclo anterior, vimos la cascada de transducción de señales a partir de adrenalina, de glucagón, creo que también, así que ahora tenemos que recordar un poquito de eso, ¿no? Acá lo he abreviado nada más, señalándome que la adrenalina va a generar la formación de un segundo mensajero, que era ¿quién? ¿Se acuerdan que adrenalina era el ejemplo que vimos de una hormona, que se considera las dos cosas a la vez para el caso de la adrenalina, que tiene un receptor de superficie y es un receptor acoplado a proteína G? Y esa proteína G activaba una enzima amplificadora, la de milciclasa. ¿Se acuerdan esa cascada que no les gustó estudiar? Era feíta, pues, ¿no? Sí, la recuerdan, ya. Ese es el motivo de fastidio, ¿cómo no lo van a recordar?
Y después que la proteína G se activaba una enzima amplificadora, que podía ser de dos tipos, ¿se acuerdan? En este caso habíamos hablado de la adenilciclasa. La adenilciclasa, a partir del ATP, ¿qué hacía? Formaba AMP cíclico, SMP cíclico, a su vez activaba una proteína quinasa A, ¿se acuerdan? Que tenía 4 unidades, sitios de regulación y sitios catalíticos. Una vez que se unía el AMP cíclico a sus sitios reguladores, los sitios catalíticos se liberaban activándose, y esa proteína quinasa A que activa se encargaba de activar por algo una proteína quinasa, o sea, una enzima que añadía fosfato a varias otras proteínas, entre ellas a la quinasa de la fosforilasa, es decir, a una enzima que le añade fosfato específicamente a esta fosforilasa para llevarla de estado activo. Entonces, por eso los notifiqué en esa oportunidad. No quería rozarme mal, sino que lo iban a necesitar ahora. Si ya lo estudiaron, que ven, aquellos que estudiaron y lo recuerdan, esta parte ya la tienen. Sigamos. Ahí estamos viendo entonces cómo actúa la glucógeno fosforilasa. Ya mencionamos rompiendo los alfa 1, 4, ¿no es cierto? Rompiendo los alfa 1, 4, pero sacándonos la glucosa como glucosa 1 fosfato, ¿no? Muy bien. Aquí tienen una diapositiva ustedes de la quinasa de la fosforilasa. Esta no es la proteína quinasa, ni tampoco es la fosforilasa que estoy hablando, primera enzima de la vía de degradación. Esta es otra enzima que en la cascada de transducción de señales es la que directamente me va a fosforilar a la fosforilasa del glucógeno, ¿sí? Esta, por eso se llama quinasa de la fosforilasa. Esta quinasa de la fosforilasa, como ustedes pueden ver, tiene varios dominios. El dominio delta viene a ser la calmodulina. Esta calmodulina se une cuando hay calcio, ¿no? En presencia de calcio, es una proteína fijadora de calcio, se une y se viene acá a formar parte de este complejo, activando a esta enzima, como ustedes ven allí, ¿no? Acá estaba inactiva, pero cuando ya la subunidad delta, que como les digo, esta es la calmodulina, ya une calcio, viene, se ensambla, y ahora sí ya voy a tener a esta quinasa de la fosforilasa activa, la cual me va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, activándome la vía de degradación del glucógeno, ya que esta primera enzima es su enzima reguladora. Entonces acá vemos la función del calcio, ¿no? En esta activación. Por lo tanto, ya podemos ir deduciendo que cuando, por ejemplo, se produce elevada actividad física, se estimula la vía de degradación del glucógeno de esta forma, ¿no es cierto? Se libera entonces el neurotransmisor acetilcolina. Acetilcolina estimula la liberación de calcio desde nuestras reservas de calcio que tenemos dentro de nuestras células fibras musculares, y este calcio se une a la calmodulina, y la calmodulina me activa, como les digo, a esta enzima, que a su vez me activa a la primera enzima de la degradación del glucógeno, ¿no? Proporcionando la energía necesaria para esta elevada actividad física que mi músculo va a necesitar si acaba de estar en elevada actividad. La segunda reacción, como les dije, es la catalizada por la fosfoglucomutasa, que le cambia la posición a del fosfato a esa glucosa 1-fosfato y lo lleva hacia glucosa 6, para que ahora sí ya estemos viendo un intermediario más común, para el cual sí tenemos una enzima que sí le puede arrancar ese fosfato, y ahí está la glucosa 6 fosfatasa, quitándole el fosfato, dejándolo como fosfato inorgánico y la glucosa libre, de tal manera que ya se puede exportar gracias a uniportadores, ¿no?, que tenemos a nivel del hígado. Y la cruz también, por supuesto. Aquí está en esta diapositiva, en la parte superior, para que ustedes recuerden lo que acabo de señalar, que en el caso del músculo hemos llegado solamente en esta degradación hasta glucosa 6-fosfato, así que
eso se tiene que derivar hacia la vía glicolítica, si es que es el destino aeróbico, o, mejor dicho, de ahí, de la vía glicolítica, se puede empalmar hacia el destino aeróbico o anaeróbico, ¿no? Dependiendo de cómo está la actividad física en ese momento. Cuando se le va, ya hemos dicho, se activa también la vía anaeróbica, ¿no? Y a la derecha estamos viendo lo que sucede más bien a nivel del hígado. Aquí sí podemos, desde glucosa 6-fosfato, formar o liberar glucosa sin el fosfato, de tal manera que sí puede salir hacia la sangre, ¿no? Y es por eso que el hígado sí se encarga de regular la glicemia, más el músculo no. Ya sabemos que en el caso de la glucosa de fosfato puede irse hacia varios destinos diferentes, ¿no? Como ya vimos en la vía de las pentosas fosfato, puede irse hacia la vía glicolítica también. Desramificación del glucógeno. Como habían señalado hace un momento, esta degradación del glucógeno no sería completa si es que no podemos romper las ramas. Y allí es donde trabaja esta enzima. La enzima, que con su nombre más común se conoce como desramificante, pero que en realidad viene a ser la amilo 1,6, es un nombre más explicativo, digamos, a la amilo 1,6 glicosilasa. Pero como ya les dije, hay doble actividad aquí, porque ¿cómo es que va a sacar la rama? Lo que vamos a necesitar es que la glucógeno fosforilasa, ahí vemos un fragmento de glucógeno, ¿no? Me va rompiendo los alfa-1,4, me va rompiendo, hasta que llega más o menos a 4 unidades de un punto de ramificación. En ese momento se detiene, porque ya no puede aguantar más. Y va a venir la enzima del ramificante, la cual va a sacar este fragmento, va a hacer un corte de otro alfa-1,4, ¿no? Y lo va a empalmar aquí, en la parte lineal, o sea, va a cortar y va a pegar. Por eso les digo que tiene doble actividad. Actividad transferasa, porque estamos transfiriendo ese fragmento de 3, dejando ahora solamente expuesto el residuo de glucosa que tiene directamente el enlace alfa-1,6, ¿no? Cuando esto está así, en un ángulo incómodo, las enzimas no pueden actuar. Por eso les digo que es sobre todo la fosforilasa, ¿no? Que parece es grande. Entonces necesita que esto esté más expuesto para que ahora sí lo pueda cortar. Por eso es que esta enzima es ramificante, ha tenido que ser primero la transferencia, y una vez que ya está expuesto ese residuo del 1,6, ahora sí lo puede eliminar, ¿no? Y ahora sí, a este fragmento que es lineal, nuevamente puede venir bien la fosforilasa, ¿no? Tranquilamente seguir rompiendo y me rompió toditito este fragmento del glucógeno. Glucagón y adrenalina estimulan la degradación del glucógeno. Como ya hemos dicho, no solamente glucagón, sino que adrenalina y noradrenalina también tienen la función de estimular lo que es la vía de degradación del glucógeno. La diferencia está en que el glucagón actúa a nivel hepático, mientras que adrenalina y noradrenalina a nivel muscular. O sea, el glucagón estimula solamente a nivel hepático, ¿no? No puede actuar a nivel muscular. La otra sí. Acá vemos las funciones diversas que desarrolla esta hormona glucagón. Estimula entonces la glucogenólisis que acabamos de señalar. Estimula la gluconeogénesis, claro, eso también ya lo habíamos dicho en el tema de nutrición cuando hablamos de estado de escasez, ¿no? Si estamos en estado de escasez donde ha elevado glucagón, lógicamente se le tiene que ayudar a eliminar esa escasez. ¿Y cómo lo hace? Estimulando la vía de rompimiento del glucógeno para que las glucosas se lleguen a sangre, y también estimulando la vía de síntesis de glucosa para que haya un poquito más de glucosa, sobre todo para los glucodependientes. Y por otro lado también me ayuda a lo que es estimular la lipólisis, ¿no? El rompimiento de lípidos para que también haya una fuente alternativa a grasa para que sirva de fuente de energía, ¿no? Y también no solamente como fuente de energía, sino como precursores de glucosa, porque recordemos que hemos visto en la clase anterior cómo las unidades, por ejemplo, constituyentes de glicerol, de los triglicéridos, pueden utilizarse también para formar glucosa, ¿no? Por la gluconeogénesis.
En estrés, como sabemos, hay liberación de adrenalina, ¿no? Es la hormona del hígado, la hormona del estrés, igual que el cortisol, también se conoce como la hormona del estrés, ¿no? Y aquí estamos viendo que en el caso de adrenalina, la cascada que habíamos visto en el ciclo anterior, ¿no? La cascada de que cuando se une a su receptor de superficie, mediado por una proteína G, estimula la adenosiclasa genera AMP cíclico, en realidad es de ATP, hay puesto MP, no, pero es primero, más antes es de ATP en realidad la cosa, ¿no? Se genera AMP cíclico, que es un segundo mensajero, y este a su vez termina estimulando ¿a quién? A la glucógeno fosforilasa muscular, ¿no? De tal manera que se da el rompimiento del glucógeno. Con eso hemos visto entonces lo que es la vía de degradación del glucógeno. Veamos ahora lo que corresponde a la vía de síntesis del glucógeno. Para poder sintetizar glucógeno tenemos algunos requisitos, ¿sí? De igual manera como cuando vimos la degradación de la glucosa tenía que elevar su nivel energético, ¿no es cierto? Aquí también, para poder sintetizar glucógeno, necesitamos que también la glucosa venga en un nivel energético más alto. El dador activo de unidades de glucosa para poder ensamblar glucógeno en realidad son las moléculas de UDP glucosas. Así necesitamos tener a la glucosa como UDP glucosa, porque unido a una molécula de UDP, que viene a ser un nucleótido que tiene dos fosfatos, le estamos dando enlaces ricos en energía, que ya ustedes saben que son enlaces de fosfato, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si necesitamos que las glucosas vengan como UDP glucosas para dadores activos y que se puedan ir sumando y haciendo crecer la estructura del glucógeno por un lado, pues hay que preguntarnos si de dónde sacamos esa UDP glucosa también, ¿no? La UDP glucosa se va a tener que formar por pasos previos desde una molécula de UTP y glucosa 1-fosfato, como ustedes están viendo acá, ¿sí? Necesitamos UTP, uridina trifosfato y glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato ya les dije que es un poco confuso porque no es común, así que previamente también ha venido desde la glucosa 6-fosfato que por una potasa se convirtió de esta forma porque así la necesitamos para el ensamblaje. Entonces, acá tengo 3 fosfatos, acá tengo 1, o sea, en total tengo 4. A la hora que esto se fusione y se reensamble, va a partirse en una molécula de UDP glucosa, que es la que necesito como dador activo para la síntesis de glucosas. Ya tengo cada fosfato y lo que me queda sería una molécula de pirofosfato, ¿no? Este pirofosfato después por pirofosfatasa será roto en 2 fosfatos inorgánicos. Y por otro lado, ya tengo entonces a mi precursor de unidades activas para que yo pueda ensamblar varias glucosas. Lógicamente en el ensamble el UDP tiene que irse, ¿no es cierto? Pero necesito que venga con ese nivel energético como señalado. ¿Quién es la enzima principal en el ensamblaje de glucosas? El grueso de la estructura del glucógeno va a ser la glucógeno sintasa. Pero esta glucógeno sintasa puede añadir unidades de glucosa de estos precursores de UDP glucosas siempre y cuando haya un núcleo preformado de unas cuantas glucosas ya unidas, por lo menos un pequeño núcleo, ¿sí? De unas cuantas unidades. No puede empezar a poner la primera glucosa en el aire, por decirlo así. Necesita un núcleo preformado. Es por eso que la glucógeno sintasa trabaja en conjunto con la glucogenina, que les mencioné hace un momento, ¿no es cierto? Al iniciar este tema vimos varias imágenes de esa glucogenina que les dije que es una enzima muy particular, ¿no? Es una enzima de naturaleza proteica, como suelen ser la mayoría, que digo que es muy particular porque ella misma es sustrato de su propia acción, es decir, sobre ella misma se unen glucosas, por eso que es particular, ¿ya? La glucogenina. Y tiene que trabajar entonces de la mano con la glucógeno sintasa. Una vez que la glucogenina forme un núcleo de alrededor de unas 13 glucosas, una secuencia de 13 glucosas, ya le deja libre el trabajo a la glucógeno sintasa para que lo elongue, ¿no? Para que lo haga crecer por todos lados, ¿no?
Por supuesto que ya se imaginarán ustedes que de igual manera que la fosforilasa, esta enzima glucógeno sintasa va también siendo la primera y correspondiendo a ser la enzima reguladora también de esta vía, también se encarga solamente de formar un tipo de enlace. ¿Qué tipo de enlace? Los alfa 1,4, los mayoritarios. Vamos a necesitar también de otra enzima, que en este caso se llamará enzima ramificante para poder formar las ramas del glucógeno, ¿no? Para poder formar esos enlaces alfa 1,6. Así que no confundir, ¿ya? Las principales trabajan sobre los alfa 1,4 y las extras ramificantes y desramificantes sobre los extras enlaces alfa 1,6. ¿Sí? Muy bien, entonces acá me están mostrando que la sintasa va a poder ir añadiendo unidades de glucosa, ¿no? Glucosa, me está haciendo crecer este núcleo de glucógeno, entrando la glucosa, perdiéndose el UDP en el proceso, ¿no? Liberándose el UDP, no queda en la estructura. Pero acuérdense, repito, que esta sintasa puede ir añadiendo a una secuencia ya preformada. Esa preformada, ¿quién la hizo? La glucogenina, ¿no? La glucogenina, ¿sí? ¿Voy a repetir cómo se formaba la segunda enzima? UDP, glucosa, biofosfolilasa. No entendí muy bien su formación. Ya. No. En el caso de las enzimas no hablamos de la formación, del precursor, dirás, ¿no? Del intermediario metabólico, ¿no? Aquí hemos dicho que como nosotros necesitamos a las glucosas que vengan con nivel energético alto en la forma de UDP glucosa, ¿de dónde viene esa UDP? Eso es lo que decíamos, ¿no? De la reacción de unión de una molécula de UTP más una glucosa 1-fosfato. Casi la necesitamos como 1-fosfato. Esto se fusiona y se reestructura, así como vemos en el caso de la pentosa fosfato, ¿no? Que hay una reestructuración. De tal manera que sale una molécula formada de UDP glucosa, ya no sale la glucosa como glucosa 1-fosfato, salió como UDP glucosa, y lo que me queda vendría a ser una molécula de pirofosfato, ¿no? De pirofosfato, 2 fosfatos, porque 2 más 2 fosfatos tengo los 4 que tenía ya tenía 3 más 1, 4. Entonces, esto está catalizado, como les digo, por esta uriditranferasa, que también la pueden reconocer como UDP glucosa pirofosforilasa. Yo creo que es mejor el nombre de ella, ¿no? Uriditranferasa, pero lo que estamos viendo es una transferencia de lo que vienen a ser los carbonos, ¿no? Bueno, ahora, esto posteriormente se tiene que romper, y esto genera, además, hay que decir, una reacción extra, ¿no? De tener que romperlo por la pirofosfatasa, y ahora sí tengo 2 fosfatos inorgánicos separados. Esto es un camino aparte. Lo que me interesa ahora es esto, ¿no? Esto sí va a ser sujeto a la acción de la glucógeno sintasa, que normalmente está trabajando, como les digo, hasta muchos señalan de que en forma de dímero puede estar con la glucogenina, ¿sí? Y acá estamos viendo mencionada a la glicositranferasa. Esta es otra, ¿no? Esta es la amino 1,4-1,6 transglicosilasa, que viene a ser la enzima que vamos a necesitar para, en este caso, formar las ramas, ¿no? Esta es la formadora de ramas, que ahorita la vamos a ver. Nuevamente vemos a la glucogenina aquí en el medio, ¿no? En la forma de un homodímero, en doble copia, alrededor de las cuales se han ensamblado las varias cadenas, que como digo pueden ser miles de centenares de cadenas de glucosa, exponiendo en los terminales de cada rama los extremos que llamamos no reductores, que serán sujetos a la acción de las dos enzimas reguladoras de las vías anabólicas que estoy explicando. La glucogenina genera el primer paso para que trabaje la enzima del ELUAR, que es la sintasa. Así también se le conoce a la glucógeno sintasa, como la enzima del ELUAR. Acá podemos ver cómo se da la ramificación por esta amino alfa 1,4-1,6 glicositranferasa. Y miren que el proceso tampoco es tan sencillo, ¿no? Si vamos a ramificar, estamos viendo que partimos de una zona no ramificada de glucógeno arriba, donde pura glucosa de manera lineal, y abajo ya veo que se formó la ramita. Pero, ¿qué se hizo, no? Para esto,
esta enzima ramificante en realidad ha tenido que cortar aquí, ¿no? Adelante del amarillito de arriba, hay un corte, un enlace al 1,4 y luego ese fragmento lo ha tenido que ensamblar generando un enlace al 1,6. Por eso les digo que tiene también doble acción, porque por un lado está cortando y por otro lado está formando el enlace al 1,6. Corta el alfa 1,4 y forma un enlace alfa 1,6. Más o menos, si recordamos, la estructura del glucógeno es aún más ramificada que la estructura de la amilopectina del almidón. ¿Se acuerdan? Que también es ramificada. Pero en el caso del almidón, creo que ya habíamos hablado en el tema de una práctica que hicimos con el almidón, la amilosa es lo que está más externamente y la amilopectina va adentro. Entonces la parte que es ramificada, que es soluble, está adentro, escondida, rodeada por una parte que no es soluble. Por eso es que finalmente decimos el almidón no es soluble, ¿no? En cambio, glucógeno no tiene esa estructuración. Como les digo, es pura ramificación. Contra más ramificado, más soluble, ¿no? ¿Qué tan ramificado es? Se señala que cada 4 a 8 unidades nace una rama. Entre 4 y 8 unidades van a ser una rama, o sea, bastante próximo, ¿no? Y nace rama, nace rama, nace rama. La enzima glucógeno sintasa actúa junto con la glucogenina. Yo les estoy dejando aquí en la diapositiva nuevamente resaltada. La glucógeno sintasa, también ya mencioné, se inactiva al ser fosforilada. Lo contrario de lo que hemos dicho para la glucógeno fosforilasa, ¿no? Y más bien se activa, si hemos dicho se inactiva al fosforilase, se activa al desfosforilase, ¿no? ¿Y quién genera su activación? La insulina. Entonces, la insulina sería la hormona que estimula a la glucógeno sintasa, mientras que el glucagón es la hormona que estaría estimulando principalmente a la glucógeno fosforilasa. Tenemos una hormona que facilita la vía de degradación y otra antagónica que está estimulando la vía de síntesis, ¿no? Recordemos que las vías de señalización de la insulina y de la adrenalina eran diferentes, ¿no? Porque el receptor para la adrenalina era un receptor de superficie acoplado a proteína G, en cambio el receptor de la insulina era un receptor tipo tirosina, que también ya lo vamos a ver, como les digo, con más detalle, pero ya les voy anticipando un poquito para que algo les vaya quedando y cuando lleguemos a la tercera unidad que vamos a ver metabolismo de diabetes lo tengan más presente. Aquí estamos viendo representada de igual manera un fragmento de glucógeno y la glucogenina ahí en la esquina, ¿no? Aquí, para los que no se acordaban de la cascada de activación del glucagón, ahí vemos su receptor de superficie, un receptor que se acopla a proteína G, la proteína G activa la adenosiclasa, la adenosiclasa a partir de ATP termina formando AMP cíclico, el AMP cíclico actuará como el mensajero químico que se quedó afuera, que era glucagón, ¿no es cierto? Y este se une a los sitios reguladores de una proteína tipo A, la cual libera sus unidades catalíticas y esta empieza a, como es una proteínquinasa, ya se imaginan que empieza a fosforilar una serie de proteínas, entre ellas a la quinasa de la fosforilasa y la quinasa de la fosforilasa específicamente fosforilará a la glucógeno fosforilasa. Esto era del glucagón y acá tenemos la señalización de la adrenalina, que también la vimos en esa clase, que es similar, si se dan cuenta, ¿no? Tienen la misma ruta. Por eso hicimos, ambos pueden trabajar, ¿no? Esta es la adrenalina en hepatocitos, puede actuar en hepatocitos y puede actuar en muscular. En cambio, el glucagón solamente actúa sobre el hígado. Por eso que mencionan las dos igual, ¿no? Ahí también están viendo entonces toda la cascada, no pueden decir que no lo estamos destacando porque cuántas diapositivas estoy mostrando de esta cascada que debieron haber internalizado desde el sistema de comunicación celular. Ahí está la proteína A, que pasa al estado activo, y luego vemos cómo fosforila, ¿no? Esta
está fosforilando a la glucógeno fosforilasa, haciéndola pasar al estado activo, estimulando entonces la glucogenólisis, a diferencia de lo que sucede con la glucogenogénesis, o sea, la síntesis de glucógeno, donde más bien al fosforilarse a la glucógeno sintasa le estamos haciendo llevar a su estado inactivo, estimulándole la vía de degradación y inhibiéndome la vía de síntesis, con la misma señal química de una misma hormona, ¿no? Como ya señalé también, durante la contracción muscular, el calcio tiene un rol importante en la degradación de glucógeno, porque hemos visto que va al unirse a la calmodulina, ¿no?, estimulando su liberación desde las reservas del retículo endoplasmático grueso, que es un centro almacenador nuestro de calcio, bajo la acción de la acetilcolina, decíamos, ¿no?, que va a generar finalmente despolarización de la membrana, una despolarización que igual se va a ver representada o va a alcanzar, ¿no?, finalmente al retículo. Esto va a generar que el calcio se libere de nuestras reservas, y esta elevación de calcio, como les dije, estas altas concentraciones de calcio se van a unir a la calmodulina. La calmodulina tiene un sitio de unión conformando lo que es la quinasa de la fosforilasa, activándola, activándose esa primera enzima de la vía de degradación. O sea, se estimula la degradación del glucógeno en vista de la elevada contracción muscular que se está dando a nivel del cuerpo de este individuo que está en actividad, ¿no? Por otro lado, aquí estamos viendo, un poco borroso, la acción de la insulina. Esto lo vamos a ver, como les digo, solamente para ir adelantando un poco, porque lo vamos a ver más adelante. En el caso del receptor para la insulina, ya les mencioné, es un receptor tipo tirosinquinasa, que se encarga también de fosforilar los tirosin, ¿no? Quinasa, ¿no? También se encarga de añadir fosfato, pero a los terminales de tirosina de proteínas específicas, ¿no? Y entre estas, su cascada de fosforilaciones va a terminar, como les decía, estimulando más bien a la glucógeno sintasa, ¿no? A la glucógeno sintasa. A la derecha estamos viendo la GLUT4, que estaba presente ¿dónde? A nivel muscular y a nivel de los adipocitos, ¿no? Decíamos, esta GLUT es directamente influenciable de las concentraciones de insulina, ¿no? Sí depende de la insulina para poder expresarse en la superficie. Normalmente la GLUT4 se encuentra como vesículas, ¿no? Se encuentra dentro de vesículas intracelulares, pero cuando llega la señal de la insulina, o sea, llega la insulina a su receptor, la cascada de transducción de señales que genera estimula que estas GLUT4 dejen de estar intracelularmente y que más bien sus vesículas vayan hacia el límite de las células, se fusionen con la membrana plasmática y la luz quede allí incrustada entonces en la membrana, favoreciendo la entrada de glucosa, porque son puertas de entrada de glucosa, ¿no? Entonces, bajo la llegada de un estado de alimentación, como decíamos, estas GLUT van a empezar a ponerse en la membrana, haciendo que nuestras células ingresen glucosa en altas cantidades, lo que no era normal, porque acuérdense que la glucosa no está favorecida a pasar, ¿no es cierto? Y también la insulina tiene otros roles, ¿no? No solamente estimular que la GLUT4 se enclave en la membrana ahí abriendo las puertas, sino que también estimula la glicólisis, estimula la vía de síntesis del glucógeno y también estimula la síntesis de ácidos grasos. Aquí vemos una imagen que nos trata de resaltar entonces los efectos de la insulina liberada desde el páncreas sobre diferentes tejidos, ¿no? A nivel muscular se estimula la captación, por un lado, de glucosa, como les digo, por medio de sus GLUT. Se estimula también la síntesis de glucógeno con esas glucosas que están entrando al músculo. Se estimula la glicólisis, ¿no?
En el caso del hígado, también se estimula la captación de glucosa por el hígado y se estimula también la formación de glucógeno en el hígado y se estimula también la formación de ácidos grasos. En el caso del tejido adiposo, se estimula también la captación de glucosa a nivel de los adipocitos y se estimula, como ustedes ven allí, principalmente lo que es la formación de lo que va a ser glicerol, para que con ello se puedan formar los triglicéridos, que es una forma de almacenar energía bajo esta situación de que está llegando bastante glucosa por dieta, ¿no? Entonces tenemos varias formas de guardar pan para mayo, como se dan cuenta, no solamente a nivel muscular hepático, sino a nivel del tejido graso también estamos guardando bajo la llegada de glucosa, estamos transformando esos precursores, estamos utilizando esos precursores para la síntesis de componentes de triglicéridos, ¿no? Las glucogenosis son las patologías que están relacionadas con alteraciones a nivel del metabolismo del glucógeno o de su captación y liberación desde los tejidos productores del mismo, principales productores del mismo. Tenemos diferentes tipos de glucogenosis. Acá les estoy colocando algunas de las más importantes. La última vez que he revisado ya habían cerca de 10 glucogenosis, no sé si siguen en aumento. Algunas se van subdividiendo en realidad, ¿no? Pero estas son las más conocidas, como les digo. La glucogenosis tipo 1A, conocida como la enfermedad de Bombier, donde la deficiencia enzimática o la alteración se encuentra a nivel de la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima que la vamos a destacar por ser la diferencia entre hígado y músculo, ¿no es cierto? Órganos que se ven afectados en los pacientes que sufren la enfermedad de Bombier, el hígado y el riñón. Generalmente el hígado se inflama y hay hepatomegalia, ¿no? Y también puede haber daño renal. En el caso de la 1B, también es una translocasa de la glucosa 6-fosfatasa, o sea, una enzima que participa en el transporte también, ¿no? Órganos afectados, tanto hígado, riñón y también células de la sangre, los leucocitos. Otra de esta segunda no está conocida, la tercera sí, le sigue en importancia después de la de Bombier, la enfermedad de Cori o Forbes. Esta más bien, la enzima deficiente, es la enzima desramificante. Entonces, no se puede degradar correctamente el glucógeno y estos pacientes pueden, aparte de tener también hepatomegalia, presentar cuadros de hipoglicemia. Y órganos afectados, músculo, hígado también. Después tenemos la tipo 4, que es la enfermedad de Andersen, donde la enzima que está afectada es otra que participa también en lo que es la ramificación, pero en este caso la ramificante. El hígado como órgano principal afectado. También dentro de las manifestaciones de estas patologías puede haber falta de resistencia al ejercicio, calambres, dolor muscular, aparte de la hepatomegalia. Y en algunos casos también puede haber mioglobinuria, es decir, presencia de mioglobina a nivel de la orina de estos pacientes, lo cual le da un color medio naranja, marrón naranja a la orina de estos pacientes. Que ya nos está hablando de un daño importante muscular, ¿no? Atrofia muscular importante. Muy bien, jóvenes, y esto es lo que tenemos con respecto al metabolismo de glucógeno. ¿Cómo se queda? Sí. Vamos a empezar un poquito con lo que es el metabolismo de la gluconeogénesis.